Dios te bendiga y bienvenido a tu escuela bíblica. Esta es tu hermana Merian Rodríguez y en el día de hoy vamos a estar cubriendo el estudio número 10 del expositor Senda de Vida, tercer trimestre. Hoy es 25 de septiembre de 2020 y el título de la clase es El Tabernáculo de Reunión, Cristo mi justicia. Y ustedes saben que todas las clases de los expositores tienen unos objetivos, ¿verdad? Pues mi objetivo en este día es que tú al final de la clase puedas contestar 3 preguntas. ¿Qué es el tabernáculo? Pero no una contestación como que el lugar donde se hacían los sacrificios, no. Que tú puedas, tu primera respuesta sobre el tabernáculo sea con el conocimiento de lo que significa para ti. La segunda pregunta es, ¿por qué cuando hablamos del tabernáculo hablamos de justicia divina? Y la tercera pregunta es, ¿cómo el tabernáculo es tipo de Cristo? Al final de la clase te haces esas preguntas, si las quieres contestar y enviármelas con todo gusto, yo te voy a contestar, como estamos contestando todos los comentarios que nos hacen y agradecemos también todos sus comentarios y preguntas. La base bíblica del día de hoy se encuentra en el libro de Hebreos. Yo voy a estar hablando de Hebreos, pero también del libro de Éxodo. No voy a cubrir números, solamente el libro de Éxodo, donde nos habla del diseño del tabernáculo. O sea, vamos a leer en el Nuevo Testamento, pero vamos a ir al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es sombra de lo que fue revelado en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la sombra y el Nuevo Testamento es la explicación, la exégesis del Antiguo, porque la Biblia se explica solita. En el Antiguo Testamento encontramos los tipos y en el Nuevo Testamento los antitipos de esos tipos, la explicación de lo que significaban esos tipos. Así que solamente necesitamos comparar ambos testamentos para tener una mejor exégesis. El primer versículo del capítulo 9 dice así. Vamos directamente a la base bíblica en Hebreos 9, porque el santuario de veras que tiene muchísimo material. Yo no pretendo en esta mañana cubrir toda la tipología del tabernáculo de reunión, porque la verdad es que es vasta la simbología que se encuentra en ese edificio, en todos sus elementos, en todos sus muebles, en todos sus utensilios, en todos sus materiales, en su disposición. Todo es tipología que apunta a la obra redentora de Cristo. Justicia divina en el Antiguo Testamento, la justicia divina manifestada en el Nuevo Testamento. Vamos a cubrir básicamente lo que cubre en Hebreos 8, un poquito más, porque a mí siempre me gusta que ustedes tengan una visión general, pues si es la única clase que han tenido del tabernáculo, pero yo sé que muchos de ustedes conocen la disposición y los elementos del tabernáculo. El versículo 9, capítulo 1 de Hebreos, dice así: ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Vemos aquí 3 elementos bien importantes que vamos a discutir. El primer pacto, ordenanzas de culto y santuario terrenal. Así que vamos a ir y vamos a regresar a donde dejamos a los israelitas la semana pasada. ¿Recuerdan que los dejamos comiendo maná, que Dios le dio pan del cielo? No por su obediencia, no por su fe, sino por su murmuración. ¿Y cuánto tiempo había pasado desde la salida de Egipto hasta el maná? 1 mes y medio. Pues pasó otro 1 mes y medio. O sea que ya habían pasado 3 meses desde la salida de Egipto y llegaron al monte Sinaí. Dios los trajo al monte Sinaí. Y allí en el monte Sinaí estableció un pacto con ellos. El primer pacto, el pacto mosaico, el viejo pacto, como usted quiera llamarlo. Gloria a Jesús. Nosotros sabemos que Dios estableció pactos con hombres. Él estableció pacto con Adán, con Noé, cuando le dio el arco iris como señal del pacto. Estableció pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Pero la Biblia reconoce 2 grandes pactos: el viejo pacto y el nuevo pacto. 2 testamentos, no hay 7 testamentos. Hay
el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. O sea que estos son los dos grandes pactos de la Biblia, que ellos fueron con hombres y este fue con un pueblo, porque Dios quería hacer de ese pueblo que él sacó de Egipto, ese pueblo de esclavos, que ahora por estar en el desierto yo digo que pasaron de esclavos a nómadas, de este pueblo esclavo y ahora nómada, Dios quería hacer una gran nación, una nación que fuese diferente a todos los pueblos de la tierra. Por eso les dice al pie del Sinaí, en el versículo 19:4 del libro de Éxodo: y vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dios lo que quería era que traer el pueblo que se acercara a él. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y ustedes saben que cuando los hombres se reúnen para establecer una nueva nación, ellos llegan a unos acuerdos. Ellos hacen pactos. Llegan a unos acuerdos y estos acuerdos, estos conciertos, ellos los estipulan y los transcriben en un tratado. Ellos escriben un libro que se llama, o un documento legal que se llama la Constitución, porque para constituir una nueva nación, en esa Constitución entonces se escriben todos esos acuerdos y conciertos que son los que van a distinguir el carácter, a definir y a distinguir el carácter de esa nueva nación y el propósito de esa nueva nación. Y yo les acabo de leer a ustedes cuál va a ser el carácter de esa nueva nación. Y va a ser un pueblo, un reino de sacerdotes y gente santa. Y a diferencia de los pactos entre los hombres, este pacto era de Dios con los hombres. Así que en el pacto de Dios con los hombres, como Dios es el Todopoderoso, de Él proviene todo. La iniciativa del pacto proviene de Él. Dios es el que establece las condiciones y Dios es el que impone los beneficios y las promesas, todo lo determina Dios. Y aquí vimos en el versículo 5 que decía: si diereis oído a mi voz, condición, guardaréis mi pacto, condición, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Promesa, beneficios, condiciones y beneficios siempre va a haber en un pacto para ambas partes. En este caso, solamente para nosotros, porque Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Él y Él es el que quiere darnos todos los beneficios que Él tiene para dar. Dios les dijo así. Y el pueblo contestó en el versículo 8, el pueblo contesta: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. O sea que el pueblo aceptó el pacto y aceptó las condiciones. Y más adelante, en el capítulo 24, ¿sí?, cuando se ratifica el pacto, después que Moisés escribe la Constitución, que es el libro de la ley, Dios escribe ese libro. El pacto se sella con sangre. Dice el capítulo 24 de Éxodo, versículo 4, para los que estén siguiendo la lectura, siempre es recomendable Biblia en mano para que se vaya acostumbrando a manejar la Biblia escrita. La Biblia digital no hay que aprender a buscar porque esa busca sola. Usted le pone una palabrita y busca sola, pero es bueno manejar, tener este manejo físico de la Biblia para que usted pueda encontrar cuando se vaya a la luz. Usted no necesita, usted no va a tener celular ni cuando haya conexión al internet tampoco, como nos pasó en María. Usted tiene la Biblia escrita y usted sabe buscar dónde está cada cosa. Éxodo 24, capítulo 4, versículo 4, dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a todos los oídos del pueblo, el cual dijo:
Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto. Dios sella los pactos con sangre. Lo hizo aquí, en este viejo pacto, y en el nuevo pacto nosotros sabemos que lo selló con la sangre de Jesucristo. La sangre del pacto que Jehová ha hecho con nosotros, no nosotros hemos hecho con Jehová, Jehová ha hecho con nosotros sobre todas estas cosas. Aleluya. Así que vemos que lo primero que Dios hizo cuando sacó al pueblo de Egipto y comenzó a formarlo como nación fue hacer un pacto con ellos. Lo segundo que hizo fue darle un sistema legal. Cuando se va a formar una nación, se necesitan leyes, reglamentos, ordenanzas que rijan los destinos de ese pueblo y que definan el carácter y que los encaminen hacia el propósito de esa nueva nación, que están en la Constitución, ¿verdad? Así que Dios le dio un sistema de leyes, mandamientos y ordenanzas, y eran ordenanzas morales y ceremoniales. Por eso dice el versículo 9 que leímos de Hebreos, ordenanzas de culto. Y habíamos dicho anteriormente que en el pueblo judío no habían leyes civiles y mandamientos religiosos, sino que era una sola ley, porque no había separación iglesia, Estado, solamente estaba Dios, su pueblo, y Moisés como intermediario para traer la palabra de Dios al pueblo, porque Dios mismo, el pueblo mismo había escogido que Dios no le hablara directamente. Digo, no, háblanos a través de Moisés. Así que Moisés era el intermediario entre el pueblo y Dios. No había separación de leyes, una sola ley. Las leyes ceremoniales, las leyes morales, pues regían la conducta, que sería lo que hoy día es el Código Civil y el Código Penal, que rigen la conducta de los hombres. Pero las ceremoniales regían el orden del culto. La palabra culto se puede definir, la define básicamente el diccionario, la define como un sistema de expresión externa de adoración a Dios, que incluye ritos, ceremonias y liturgia. La palabra que se utiliza en griego es la peia, que significa servicio de adoración o ministración a Dios. Y la palabra griega de culto, pues hebrea, de culto, tampoco tiene una definición específica, sino que también se define como servicio de adoración o ministración de Dios. Eso es el culto, la expresión externa de la adoración a Dios. Lo tercero que Dios les dio después de las ordenanzas de culto fue el lugar donde celebrar el culto, porque en algún lugar había que reunirse a hacer esas expresiones que eran expresiones físicas de adoración. En Éxodo 25, versículo 8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que vemos que el tabernáculo o santuario, las palabras se utilizan indiscriminadamente. A veces se le llama santuario, a veces tabernáculo de reunión. Pero por definición, a mí me gusta utilizar, y también me equivoco, pero me gusta utilizar tabernáculo para el edificio y santuario para toda la estructura con todas sus partes. La palabra santuario viene del hebreo mikdash y significa cosa sagrada, lugar sagrado separado. Y tabernáculo, mishkan, significa morada, tienda, carpa, habitación, cabaña. También se utiliza la palabra ogel para el tabernáculo. Así que el tabernáculo es la tienda. Nosotros le llamamos en Puerto Rico, a las tiendas le llamamos caseta de campaña. Pues sería pues eso, que era como una tienda de campaña. El propósito del tabernáculo, el propósito primordial del tabernáculo lo hizo Dios aquí. Habitaré en medio de ellos. Dios lo que quería, siempre ha querido, es esa relación con sus criaturas. Él lo que quería era estar en medio de su pueblo. Por eso la disposición del tabernáculo era en medio del campamento de Israel.
todas las tiendas de todas las tribus estaban alrededor, comenzando con las de los hijos de Leví, los levitas, que estaban más próximas al tabernáculo, pero estaba rodeado de su pueblo. Eso es lo que Él quiere, habitar, hacer morada con su pueblo. Esa relación de la que no nos cansamos de hablar, que Dios busca con su pueblo. Él quería acercarse al hombre y que el hombre se acercara a Él. Hay un problema. El pecado había separado al hombre de Dios. Por tanto, había esa pared de separación. El hombre no se podía acercar a Él y Él no se podía acercar al hombre. Y Él dijo, en su infinito amor y en su infinita justicia, Él dispuso un sistema sacrificial para ofrecer expiación por el pecado, y que así el hombre, su pueblo, Él proveyó el medio para que su pueblo pudiese acercarse a Él. Y le proveyó el lugar para hacerlo, y ese lugar fue el tabernáculo. Ese plan tan detallado y meticuloso de justicia divina mostró en el tabernáculo con cosas materiales, porque todos eran elementos materiales. Pero Dios mostró con cosas materiales lo que Cristo manifestó allí en la cruz del Calvario, su justicia y su obra expiatoria. Este era el propósito del tabernáculo, mostrar el plan de salvación para el hombre. Aunque la palabra santuario revela el carácter santo de Dios, el autor de Hebreos lo llama santuario terrenal. Mire cómo lo distingue, porque hay más de un santuario. Este santuario terrenal es sombra del santuario espiritual. Dios quería que el hombre tuviera una idea, una noción de lo que hay en el cielo, de donde mora Dios. Aleluya. Dando idea de que todo era tipo de las cosas celestiales. A diferencia de este culto que es ceremonial, una vez Cristo, con su obra expiatoria, nos limpia, quita el pecado que estorba, que separa, que nos separa de la presencia de Dios, dice Pablo en el libro de Romanos que se estableció un nuevo orden de culto, porque Romanos nos habla de un culto racional. Este era un culto ceremonial y ahora nosotros tenemos un culto racional. ¿Por qué racional? Porque cuando nosotros somos lavados con la sangre de Cristo, somos justificados y regenerados, adquirimos una nueva conciencia, y con esa nueva conciencia y conocimiento de Dios, voluntariamente nos entregamos en un acto de adoración a Dios, un acto integral, porque dice Pablo también ahí en Romanos, que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, y que nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento. O sea, que esta adoración, este nuevo estilo de adoración, modo de adoración, este nuevo culto racional es integral, porque abarca todo nuestro ser. Cuando Pablo dice entregues vuestros cuerpos, no se refiere al cuerpo físico, sino a todo nuestro ser. Y es integral porque con el cuerpo físicamente, pues nosotros utilizamos nuestro cuerpo para expresar nuestra adoración a Dios. Con la mente recibimos la palabra de Dios, con la mente hablamos con el Espíritu Santo de Dios. En la mente Dios nos habla a nosotros. Es emocional porque nosotros reaccionamos con nuestra emoción, con nuestro sentido a los estímulos divinos. Y es espiritual porque nuestro espíritu es el que se comunica, se conecta con el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos regenera y es el que nos vivifica. Perdóneme que se me fue la palabra. Nos revive y nos renueva. Amén. Así se oye mejor. Aleluya. Y antes de entrar a analizar los elementos del tabernáculo que están en el libro de Hebreos, en los versículos del 2 al 5, yo les quiero leer una porcioncita. En el capítulo 45 de Éxodo fue que Dios le dio la ordenanza del tabernáculo. Del 26 en adelante,
o del 25 mismo en adelante, empieza a darle el diseño del edificio, el diseño de cada área, el diseño de cada elemento, de cada mueble y de cada utensilio. Comienza con la mesa del pan, con el arca del testimonio, la mesa para el pan de la proposición, el candelero de oro, el tabernáculo. Después brinca al capítulo 30, al capítulo 30, al altar del incienso, la fuente de bronce, el incensario, ese es el 30. Y vuelve otra vez al 36. Aleluya. Y del 36 al 40 lo que vamos a ver son las especificaciones técnicas de construcción del tabernáculo. Primero le da el diseño en esos primeros versículos, que medio tropecé ahí, pero en esos primeros capítulos le da el diseño del tabernáculo, y del 36 al 40 entonces le da las especificaciones técnicas para la construcción del edificio y de cada mueble y de cada utensilio. Y a mí me gusta, te voy a leer un pedacito del capítulo 39, cuando ya está terminado todo y se lo traen a Moisés. Es un poquito, no quiero decir tedioso, porque no hay ninguna parte de la escritura que sea tediosa. Ni siquiera la genealogía de Cristo es tediosa, porque ahí hay enseñanza, ahí hay sabiduría de Dios escondida para nosotros. Así que toda la Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia es para edificar y para enseñar. Amén, amén. Así que le voy a leer unos cuantos versículos de cuando se terminó, para que ustedes se fijen. Principalmente yo quiero que se fijen en el detalle, en el cuidado de Dios. Cuando dice trabajo terminado, capítulo 39 de Éxodo, versículos del 32 al 43, voy a leer. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. 11 veces se repite en esta porción, desde el 39-32 hasta el 40-33, 11 veces dice como Jehová había mandado a Moisés. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones y el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, las cortinas para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. En resumen, en esos pocos versículos están todas las cosas que Dios describió en los capítulos anteriores. Aleluya. ¿Y qué salta a la vista de estos versículos? Detalles, detalles, detalles. Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios de cuidado. Dios es un Dios de orden. Dios no improvisa. Dios, aquí lo vemos representado en cosas materiales, pero también lo hace en las cosas espirituales. Todo estaba especificado. Las partes del santuario, los muebles, los utensilios, los materiales, las medidas, la ubicación de cada cosa, los métodos de construcción, cómo iban a hacerlo, todo eso estaba detallado. Y las instrucciones para la instalación, el recogido y el traslado del tabernáculo, porque el tabernáculo era portátil.
Ellos estaban en el desierto moviéndose desde Egipto hasta la tierra prometida. Así que necesitaban un edificio que fuera portátil. Y nuestro Dios, que es el mejor arquitecto, diseñó este edificio que pudiese moverse. Y a mí esto me habla de la dinámica de la relación de Dios con el hombre, de la dinámica de la vida cristiana, que no es estática, es permanente, es estable, pero no es estática, sino que tiene actividad, o sea, que va creciendo, que se va moviendo. Donde quiera que iba la columna de nube y la columna de fuego, ahí Jehová iba delante de ellos y ellos iban detrás de Dios. Dios se mueve y nosotros nos movemos, pero hay un continuo movimiento, porque hay un continuo crecer, hay un continuo aprendizaje. Hoy Dios nos lleva aquí, mañana nos lleva más adelante, hasta llegar a la meta. Nos vamos moviendo paso a paso, y donde va Dios, vamos nosotros hasta llegar a donde Él quiere llevarnos. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ver las partes del tabernáculo. Yo les voy a enseñar aquí una laminita. Vamos a ver cómo la hacemos, que ustedes puedan ver. Como les dije, todo el santuario estaba construido de 3 partes. El atrio, que es este patio, que es el área externa, que está rodeado por esta cortina. Y el tabernáculo, o sea, la tienda, que tiene 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Básicamente 3 partes. Lo primero que nos fijamos es que efectivamente está en el centro del campamento. Esta era la tienda donde acampaba el pueblo. Y lo segundo que nos fijamos aquí es la orientación, la disposición del tabernáculo. Está orientado este-oeste. La puerta, que es esta, que tiene 4 cortinas, está ubicada mirando hacia el este y el tabernáculo hacia el oeste. Esto podemos ver 2 aplicaciones aquí. Lo primero es que el sol sale por el este. Y Dios le había dicho a su pueblo que les nacería el sol de justicia, ¿verdad? Que vendría a traer salvación. El sol sale por el este y se pone por el oeste. Esto nos habla del nacimiento de Cristo, la llegada de Cristo, y también nos habla del nuevo nacimiento que nos permite acercarnos a Dios, que termina en la misma presencia de Dios. Y lo otro que podemos aprender de esta orientación es que nos recuerda el versículo 24 del capítulo 3 del libro de Génesis, cuando Dios echa al hombre del huerto del Edén. Vamos a suponer que el tabernáculo es el huerto del Edén, que en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios echa al hombre del tabernáculo, pone 2 querubines al este del tabernáculo, oígame a mí, del huerto del Edén, pone 2 querubines al este del huerto. Y si el tabernáculo está orientado oeste-este, quiere decir que aquí sería la entrada del huerto donde Dios puso esos 2 querubines. Y esos 2 querubines iban a impedir que el hombre volviese a entrar al huerto del Edén, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba la ciencia, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el hombre cae, la caída del hombre cae en dirección oeste-este. Y para volver a restablecer esa relación con Dios, la justificación, la expiación por el pecado, la salvación, tiene que moverse de este a oeste, contrario a la caída del hombre que fue de oeste a este. En esta dirección cayó el hombre, que fue expulsado de la presencia de Dios, fue destituido de la gloria de Dios y tiene que regresar en dirección contraria y tiene que entrar por la puerta. ¿Y quién es la puerta? La puerta tipifica a Cristo.
La puerta tenía 4 cortinas y esas cortinas estaban labradas de forma exquisita con 4 colores. El color púrpura, que tipifica la realeza de Cristo. Cristo es el Rey de Reyes. El color azul, que representa las cosas celestiales. El color carmesí, que representa la sangre de Cristo. Y el color blanco, que provenía del lino torcido, que representa la pureza, la justicia, la santidad y la perfección de Cristo. Una vez que entramos por la puerta, que es Cristo, que nos nace ese sol de justicia que viene a traer justificación al hombre, lo primero que encontramos es el altar del sacrificio, que tipifica el sacrificio expiatorio de Cristo. Lo primero que tenemos que hacer antes para poder entrar a la presencia de Dios es recibir ese sacrificio expiatorio de Cristo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Después del altar del sacrificio nos encontramos con la fuente de bronce. En esta fuente de bronce el agua, que es cristalina, pues se reflejaba todavía más. El agua es tipo de la palabra de Dios y de la limpieza del creyente, que es obra del Espíritu Santo. También es tipo del bautismo en aguas. Y esta fuente aquí dispuesta obligaba a los sacerdotes que están aquí ministrando acá afuera, que tenían que preparar los sacrificios y tratar con el pueblo, a lavarse continuamente mientras ministraban a los demás. Esto obliga, o es tipo de la responsabilidad de los ministros, de estar limpiándose continuamente para poder ministrar a otros. Después de la fuente de bronce, pues encontramos el tabernáculo, que se dividía en 2 partes: el lugar santo y el lugar santísimo. Este es el lugar santo, donde vamos a ver ahora en hebreo que había 3 elementos principales: el candelero de oro, la mesa de los panes de la proposición y la mesa del incienso. Estaba dividido el lugar santo del lugar santísimo por esta columna, por esta cortina, que sí que tenía 1, 2, 3, 4 columnas. Las columnas eran de oro, de bronce, perdón, con capiteles de plata. Dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, con el propiciatorio, que era la tapa, que estaba 2 querubines en esa tapa, mirándose uno al otro, representando los 2 querubines que estaban aquí, que quedaron aquí, en la entrada del Edén. Aquí los querubines estaban mirando hacia adentro de la presencia de Dios, del propiciatorio, porque aquí era donde se manifestaba la presencia de Dios, y de aquí era que Dios hablaba a su pueblo, de aquí es de donde Él manifestaba su gloria. Alabado sea su nombre. Y antes de pasar al capítulo 9, yo quisiera leerle en Éxodo, ya que leí lo que pasó cuando estaba terminado el trabajo. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 40, dice: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y los versículos 16 y 17 dicen: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Dijimos que cuando llegaron al Sinaí habían pasado 3 meses desde que salieron de Egipto. Cuando el tabernáculo está terminado, vemos que están a punto de comenzar su segundo año, un nuevo año, el segundo año en el desierto. Serían 1 año menos 15 días desde la salida de Egipto, porque ellos salieron el día 14 de Abib, del mes primero, o 14 de Nisan, que fue el día de la noche de la Pascua. Así que era el principio de algo nuevo. Gloria a Jesús. El primer día del año
el Dios de detalles precisos, ordenó levantar el tabernáculo el primer día de ese año, del segundo año que ellos estaban en el desierto. Lo que nos habla de la prioridad, del primado, del primer lugar que Dios debe tener en nuestras vidas. Antes de nuestros planes personales, antes de nuestros intereses, antes de cualquier cosa o cualquier persona, Dios debe tener el primer lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras decisiones, en nuestras finanzas, en nuestro tiempo, en todo lo que hagamos en nuestra vida. Dios tiene que tener el primer lugar. Primero Dios. El salmista decía que se adelantaba al alba. Antes de que comenzara el día, ya él estaba delante de la presencia de Dios. Así que antes de que comenzara el nuevo año, Dios quiso que se erigiera el tabernáculo para él manifestar su presencia en medio de su pueblo. Aleluya. Del 16 al 35 nos habla de cómo Moisés levantó el tabernáculo. Y el versículo 33 nos dice que finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo. Primero el edificio, la tienda, con sus dos partes, lugar santo y lugar santísimo. Y después puso las cortinas y las columnas que iban alrededor del atrio. Tenía 20 cortinas en los lados más largos, 20 hacia el norte, 20 hacia el sur, 20 columnas con sus cortinas. Y en el oriente tenía 10 columnas, en el occidente tenía otras 10 columnas. En el oriente estaba la entrada, la puerta. Dice que finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. ¿Cómo acabó la obra? Como Jehová había dicho. Siempre va a haber una enseñanza detrás de cada instrucción y una garantía de que veremos su obra. El éxito de Moisés fue precisamente que hizo todas las cosas como Jehová había dicho, porque la obra era de Jehová. O sea, él acabó Moisés la obra, que era la obra de Dios, pero la hizo conforme Dios la había dicho. Él recibió las instrucciones de la boca de Dios. Nosotros no, pero nosotros tenemos su palabra escrita, donde está expresa la voluntad de Dios. Y hoy tenemos esa palabra y es responsabilidad de cada creyente vivir como Jehová ha mandado y de cada ministro de Dios para velar porque la obra se haga como Jehová ha mandado. Aleluya. Como dice en su palabra. El versículo 34 dice que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Qué quiere decir? La garantía de hacer las cosas como Jehová ha dicho es que vamos a ver su gloria. Es que Dios se va a hacer presente, es que Dios se va a manifestar y va a manifestar su agrado porque estamos haciendo las cosas conforme a su voluntad. Ahora sí vamos a Hebreos 9, gloria a Jesús, donde nos habla el autor de Hebreos de la interpretación de lo que había dentro del tabernáculo. Recuerden que el libro de Hebreos fue escrito para los judíos que estaban todavía practicando, después de Cristo, estaban practicando todavía el culto levítico. Para aquellos que no habían conocido al Señor y para aquellos que se habían convertido a Cristo, pero que todavía estaban en duda si ellos debían soltar lo que ya conocían, ese método expiatorio que ya conocían, o esto nuevo que le estaba ofreciendo Cristo. Entonces, todo el tiempo en el libro de Hebreos vemos que nos habla de cosas mejores. De hecho, aquí en el capítulo 6, en el versículo 9, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Y cuáles son esas cosas mejores? Pues nos habla de una mejor esperanza, nos habla de un mejor pacto, nos habla de un mejor sacrificio, nos habla de un mejor sacerdocio, nos habla de mejores promesas, nos habla de mejor patria en los cielos y nos habla de un mejor ministerio sacerdotal, gloria a Jesús, y de mejores
promesa, no sé si ya lo dije, pero todo es mejor. Lo que nos está enseñando es la superioridad del nuevo pacto con relación al viejo pacto, y se lo está enseñando a aquellos que recibieron el viejo pacto, que fueron los hebreos. Y en el versículo 2 al 5 nos describe lo que había y que ya vimos más o menos en la lámina dentro del lugar santo y el lugar santísimo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaban la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Lo primero que vemos cuando entramos en el lugar santo es el candelero de oro. Este candelero tenía una característica especialísima, y es que era hecho de una sola pieza. Dios mandó hacerlo de una sola pieza y hacerlo a martillo. Era de una pieza de oro puro. El oro representa la divinidad de Cristo. Cristo es la luz también, que vino al mundo. O sea, el candelero por sí, Él es la luz del mundo. Y representa, gloria a Jesús, que Él es la luz verdadera que alumbra al mundo. Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de su gloria. Vamos a tener el primer por un buen ratito. El labrado a martillo. Cristo fue molido por nuestros pecados. Y nosotros también. Nosotros somos formados con ese martillo que es la piedra, la palabra de Dios, que es como martillo, que es la que nos va dando forma. Y si nosotros nos dejamos martillazo a martillazo, vamos tomando esa forma excepcional como la que tenía este candelero. El candelero tenía un brazo central que representaba a Cristo y 6 brazos adicionales, 3 a cada lado, 6 es número de hombre y representan toda la humanidad. Y el hecho de que esos 6 brazos estuviesen unidos al brazo principal representa la dependencia de los hombres de Cristo, la dependencia de nosotros, de los creyentes de Jesucristo. Las 7 lámparas, las 7 llamas que había sobre cada uno de los brazos representan los 7 espíritus de Dios, las 7 iglesias y los 7 espíritus de las 7 iglesias. Luego del candelero de oro estaba el pan de los panes de la proposición. Representan la comunión del hombre con Dios, la comunión de Dios con su pueblo y por lo tanto la comunión de los creyentes con Cristo. Los 12 panes de la proposición representan las 12 tribus de Egipto. Se cambiaban semanalmente. Solamente los sacerdotes podían comer de ese pan. Nosotros sabemos que Cristo, Él mismo dijo que Él era el pan de vida y que Él entregaba su cuerpo era entregado por nosotros. Y quizás en el viejo pacto solamente los sacerdotes tenían acceso a ese pan, pero nosotros en el nuevo pacto somos un real sacerdocio, somos un pueblo de sacerdotes y de gente santa, y todos tenemos acceso a ese pan de vida, a la vida que Cristo dispuso para nuestro beneficio. El altar del incienso es figura de Cristo también, que intercede, porque el incienso también es tipo de la oración de los santos y de la intercesión de Cristo a favor nuestro. El segundo velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podía pasar del lugar santo al lugar santísimo, y solamente podía pasar una vez al año, el día de la expiación por el pecado. Cuando Cristo expiró en la cruz del Calvario, ese velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. O sea, quitó la separación que había para poder llegar a la presencia de Dios a través del velo, esto es, a través de su carne. Nosotros ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia.
El lugar santísimo era la representación más excelente de la santidad de Dios. Y Cristo nos justificó y nos hizo aceptos para que podamos acercarnos nosotros entonces directamente, sin que hubiese nada que nos separe, a la misma presencia de Dios, porque Él quitó el pecado del mundo, el pecado que separaba al hombre de Dios. El incensario de oro que se encuentra en el lugar santísimo representa el ofrecimiento de Cristo en la cruz como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios, agradable a Dios. Y 2 Corintios 2:15 dice que por Cristo nosotros somos para Dios grato olor de Cristo. O sea, Él se presenta a sí mismo como ofrenda en olor grato, agradable a Dios, y nosotros en Él somos agradables a Dios también. Entonces podemos tener esa relación con Dios y eso es maravilloso. Por último, el mueble más importante del tabernáculo es el arca del pacto, que se encuentra en el lugar santísimo. Y el propiciatorio, que como dije es la cubierta de oro, todo estaba de oro por dentro y por fuera, estaban completamente cubiertas de oro y representa la presencia de Dios. Propiciatorio significa favorable, inclinado a favor de, y aquí significa el lugar de expiación para poder aplacar la ira de Dios. La muerte de Cristo fue propicia para nosotros porque aplacó la ira de Dios por el pecado. Desde allí, Dios hablaba al sumo sacerdote y le comunicaba su voluntad en medio de los dos querubines que nos recuerdan la morada de Dios en el cielo, porque aunque Dios es omnipresente, Él mismo nos habla de moradas celestiales. Aleluya. Y nos recuerdan también a los querubines que vimos o de los que hablamos que estaban en el huerto del Edén. Dentro del arca había 3 objetos. Una urna de oro con un gomer de maná, que tipifica a Cristo, el pan de vida, ya lo cubrimos anteriormente. La vara de Aarón, que era una vindicación de Aarón como sumo sacerdote, y lo que apunta a Jesucristo como el sumo sacerdote de nuestra profesión. Las tablas del pacto eran la palabra de Dios escrita, y Cristo es el verbo encarnado. Cristo es la palabra de Dios viva. Dios manifestaba su gloria en aquel lugar, entre los dos querubines. Si aquello que pertenece a lo terrenal tuvo gloria, aquello que perece también tuvo gloria, ¿cuánto más gloria tendrá el nuevo pacto, que es el pacto de las cosas que permanecen para siempre? Lo cuarto que hizo Dios. Dijimos que lo primero que hizo fue hacer el pacto, segundo el sistema legal, tercero el lugar de adoración, y lo cuarto que hizo Dios fue establecer el ministerio sacerdotal levítico. Tenían las ordenanzas del culto, el lugar del culto faltaba quien ministrara en el culto, y Él escogió a la tribu de Leví para hacer el oficio de sacerdocio y Aarón para ser el sumo sacerdote. Aarón y sus hijos que lo iban sustituyendo después de su muerte, y después de cada muerte del sumo sacerdote lo sustituía un descendiente de Aarón. Los sacerdotes ministraban continuamente y sin restricción en el tabernáculo. Dice el versículo 6 del capítulo 9 de Hebreos: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar
las cosas. Ahora vamos a ver si podemos decir todo eso en un idioma que todos podamos entender. El ministerio de los sacerdotes, o sea, los oficios del culto, como dice aquí el autor de Hebreos, incluían ofrecer incienso en la mañana y en la tarde, velar que las lámparas estuviesen permanentemente encendidas y cambiar semanalmente los panes de la proposición. También dentro de su oficio estaban los sacrificios, pero aquí específicamente estamos hablando de lo que hacían los sacerdotes en el lugar santo y el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Los creyentes, como sacerdocio santo, debemos ser diligentes en cumplir el ministerio que a cada uno nos ha dado el Señor. Ellos lo hacían continuamente, todo el tiempo. Era un ministerio a tiempo completo y nosotros somos creyentes a tiempo completo y le servimos a Dios a tiempo completo. En el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote y solamente lo hacía una vez al año, como lo dijimos, para la expiación, para ofrecer la sangre del holocausto, primeramente por sus pecados, porque aquí dice, entraba una vez al año, no sin sangre, porque él tenía que ser santificado primero y ofrecer sacrificio por sus pecados primero, para después poder presentar la sangre para la expiación de los pecados del pueblo. Aleluya. Ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar más de una vez al año. ¿Y nosotros? Nosotros que tenemos acceso directo al trono de gracia, no vamos a estar agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por lo que hizo por nosotros, por haber quitado ese velo y por haber cambiado ese culto ceremonial por un culto racional. Esto revela lo limitante e imperfecto del sistema de sacrificios y del ministerio de Aarón. Cristo, en cambio, con un solo sacrificio. Ellos tenían que estar en esto continuamente ofreciendo sacrificios. Cristo hizo un solo sacrificio, con un solo sacrificio y una sola ofrenda. Hizo perfectos a los santificados que somos nosotros. Con esta misma sangre santifica a los que ministran al pueblo. Nos santificó a nosotros y con esa misma sangre santifica a aquellos que ministran a su pueblo. Aquí se usa el término pecados de ignorancia del pueblo. Dice, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Sabemos que hay pecados que se hacen conscientes y que puede haber pecados que se hacen por ignorancia, pero aún los que se hacen por ignorancia requerían expiación, o sea que no son libres de culpa. Amén. Por si acaso queremos diferenciar unos pecados de otros. Aleluya, porque unos se hacen voluntariamente, conscientemente, y otros por ignorancia, pero aún los que se cometen por yerro, o sea, por error, también necesitan ser expiados. No estamos limpios delante de la presencia de Dios, aunque haya sido por error. Amén. Mientras el lugar santo existiera y hubiese esa separación, no se había manifestado el camino al lugar santísimo. El camino al lugar santísimo quien lo abrió fue Jesucristo. Nosotros estamos en ese camino, que es Cristo. Por lo tanto, podemos acudir continuamente y sin ninguna restricción a la presencia de Dios. Todo aquel ritual apuntaba al tiempo presente. Aquel sistema de sacrificios y de ordenanza en cuanto a las cosas externas. Dice aquí comidas, bebidas y diversas abluciones. Abluciones son lavatorios. O sea, era un sistema externo, que lo que hablaba era de que se comía, que no se comía, que se bebía, que no se bebía, cuando se lavaba, cuando no se lavaba, que estaba limpio, que no estaba limpio. Todo ese sistema de cosas externas no podían perfeccionar al hombre, porque solamente servían para purificar su cuerpo. Amén. Y no podían perfeccionarlos. Solamente constituían una purificación legal del cuerpo que no tenía ningún impacto en el corazón. Toda esa inefectividad de la ley para regenerar internamente al hombre apunta a la necesidad. O sea, que Dios permitió la ineficiencia, porque Dios no puede hacer algo que no sea ineficiente. O sea, la eficiencia de Dios fue demostrar la ineficiencia del viejo pacto y del viejo sistema de sacrificio,
para que el hombre entendiera, fuese consciente de que hacía falta un mejor pacto, un mejor sacrificio, un mejor sacerdocio. Así que todo apuntaba a la necesidad de un mejor sacrificio, repito, y un mejor sacerdocio que no purificara al hombre, que no fuera una purificación legal, sino que perfeccionara al hombre, cambiándole internamente, porque esto solamente servía para trabajar la parte externa del hombre. Era necesario que llegara el tiempo que el autor del libro dice, el tiempo de reformar las cosas. Tenía que llegar un tiempo en que todas estas cosas fueran reformadas, transformadas, cambiadas, y llegó Cristo. Ese tiempo llegó cuando llegó Cristo. Y dice el versículo 11, por eso, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo vino a poner en orden todas las cosas, y todas estas manifestaciones externas, lo que hizo fue una transformación interna, una eterna redención del hombre, lo redimió, quitó el pecado del corazón del hombre. Eso es una transformación, gloria a Jesús. La ley era la sombra, Cristo es la realidad. Todos los bienes que el pecado había arrebatado al hombre, que le había quitado, gloria a Jesús, Cristo los recuperó, aleluya, porque Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Hay unos bienes, unos beneficios del pacto que el pecado le había quitado al hombre, pero Cristo vino y recuperó esos bienes, y nosotros disfrutamos de unos bienes aquí, de unos beneficios aquí, pero hay unos bienes que son venideros. Para el que escribieron el libro de Hebreos, que ya eran creyentes en Cristo, habla de unos bienes venideros, así que hay unos beneficios que vamos a disfrutar, y los vamos a disfrutar por la eternidad. Eso lo consiguió Cristo, aleluya. Él los recuperó en la cruz del Calvario y nos los dispensa a través de su sacerdocio eterno. Gloria a Jesús. Y Cristo está ministrando en un tabernáculo superior al de Moisés, porque el de Moisés fue construido por manos de hombre, ¿verdad? Pero este no, porque este es un tabernáculo que no pertenece a esta creación, no está hecho de manos, es un tabernáculo en los cielos, un tabernáculo celestial, y desde allí Él está ministrando, y su ministerio es eterno. Además, la justicia representada en el tabernáculo se obtenía con sangre de machos cabríos y de becerros, pero la justicia que nosotros hemos obtenido se obtuvo a través de la sangre perfecta de Cristo, porque no tenía pecado, por eso era perfecta, gloria a Jesús, e incorruptible. Por esa sangre, Cristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. No este lugar santísimo, sino el lugar santísimo allá en los cielos, a la diestra del Padre. El valor de esa ofrenda que fue aceptada por Dios, esa ofrenda redentora permitió que obrara esa eterna redención a nuestro favor. Todo el plan de justicia divina fue consumado en la cruz del Calvario. Todo esto, todas estas cosas terrenales apuntaban a esa obra que Cristo consumó en la cruz del Calvario. Aleluya. Y espera solamente por ti que tomes la decisión de entrar por la puerta y aceptar ese sacrificio que Cristo hizo, para que entonces puedas tener entrada a la presencia de Dios y puedas tener esa relación que Dios quiere con nosotros, porque ahora Él quiere morar no en medio de su pueblo, sino en medio de nuestro corazón. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, o sea, somos reconciliados con Dios, con nuestro Creador, y podemos tener comunión con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que en este día esta enseñanza haya ministrado tu vida. Tuvimos unos
pequeños inconvenientes, pero eso es normal, gloria a Jesús, eso es parte de, y eso no va a quitar que nosotros recibamos la enseñanza que queremos recibir de parte de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos el domingo en la iglesia y el próximo viernes aquí con otro estudio acerca de la tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Dios te bendiga.